Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a través de tu palabra, abre nuestros sentidos espirituales, abre nuestra mente espiritual y que, Señor, esta palabra quede grabada en lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Ok, iglesia, esta palabra yo le puse: no bajes la guardia. Por lo regular aprendemos de papá, aprendemos de los abuelos, pues muchas cosas buenas, algunas cosas malas también, ¿verdad? Pero yo soy de las personas que desde chavo siempre me gustó el fútbol y me apasioné por el fútbol. Yo le he comentado en otras ocasiones, mi Dios era el fútbol. Pero también yo recuerdo que desde chavo mi papá nos enseñó a pelear. A él le gustaba el box. ¿Hay alguien que le gusta el box aquí? Ok, hay algunos, ¿verdad? Es violento el box, pero me encanta. Entonces, eso también lo aprendí de mi papá. Y aparte, mi papá nos enseñaba a pelear. No, aprende a defenderte, no te dejes. Y sabes, decía, el día que tú llegues a la casa llorando, te voy a dar una buena para que aprendas a defenderte. Entonces, de muy chavo, mi papá pues nos enseñó a pelear. Nos enseñó, pues de alguna manera, lo mucho o poco que él sabía. Entonces aprendí, pues no sé boxear, ¿verdad? Pero por lo menos sé meter las manos, me cubro para que no me vayan a lastimar tanto. Entonces, esta palabra de eso se trata, ¿verdad? Y le voy a pedir a los dos boxeadores que suban al ring. Fíjate, un boxeador es alguien que se enfrenta contra otro completamente solo. Son dos nada más los que van a subir al ring, ¿verdad? Y el referee, yo soy el referee. Entonces, no puede ser sustituido, ni nadie le puede echar la mano para terminar la pelea. Si falla, él no puede culpar a los demás y decir, estaba muy grandote, me pegó muy duro. Nadie, ¿verdad? Nadie puede. Ellos dos suben y pelean. No puede echarle la culpa al público, es que no me echaron porras. No, ¿verdad? Ellos dos suben y si pierde va a ser la responsabilidad de uno o del otro. Cuando los boxeadores se preparan mucho para poder subir a una pelea, se preparan. La vida cristiana es como una pelea de box. Es una lucha personal. Pero algunas personas quieren que otros peleen por ellos. Quieren que sus amigos, que su pastor, que su líder pelee por ellos. Hay que ore el pastor, hay que ore él, ¿verdad? Y nadie puede luchar por ti. Les digo, me gusta el box. Y yo recuerdo una pelea entre Manny Pacquiao contra Mayweather. Y yo recuerdo que en esa pelea, Mayweather es muy buen boxeador, es estadounidense, pero Pacquiao pues en sus tiempos estaba muy fuerte. Y yo recuerdo que Mayweather corría a la pelea, no quería pelear, huía, corría. Y yo recuerdo que fue muy criticado Mayweather por no enfrentar, por no pelear. Sabe golpear, sabe pegar, pero siempre estuvo huyendo. Y déjame decirte que así como Mayweather está dando vueltas, está evitando pelear, hay muchas familias cristianas que no están ganando sus batallas en la vida cristiana, porque no están dispuestos a pelear, no están dispuestos a levantarse y enfrentar las cosas que les hacen perder. Y una de las habilidades necesarias para ganar una pelea de box es saber mantener la guardia, ¿verdad? La guardia siempre arriba. Es incluso más importante que aprender a golpear fuerte. Es fundamental, ya sea de un novato o ya sea de un profesional. Siempre tiene que tener la guardia arriba. Y fíjate, incluso es más importante que aprender a golpear fuerte. Es importante. Y pon atención, no importa cuántos golpes haya dado o haya conectado y que también se haya empeñado un boxeador en los primeros rounds. Si hacia el final de la pelea baja la guardia, lo va a tumbar
y lo va a noquear, ¿verdad? Gracias. Vamos un aplauso a los dos boxeadores. Y este era un ejemplo pues, de lo que te quiero hablar. En otra pelea, en 1990, una pelea que peleó Julio César Chávez contra un estadounidense, Mayweather Taylor. Y la palabra, bueno, no es la palabra, ¿no? Y en esa pelea, recuerdo que este chavo Taylor estaba más joven, estaba bien preparado, y de acuerdo a las encuestas, a las tarjetas de los jueces, Taylor iba ganando. Pero en el último round, en los últimos 15 segundos de que terminara ya la pelea, Taylor bajó la guardia y Julio César Chávez le conecta y lo tumba y ganó la pelea. Ganó esa pelea. Muchas veces así nos pasa, porque tú y yo estamos llamados a estar siempre con la guardia arriba. Si en los meses pasados, en los años pasados, en los días pasados has mantenido una buena relación con Cristo y te has portado bien, o si por el contrario te sientes cansado, no caigas en el error de conformarte con eso. Relajarte y pensar que con eso es suficiente por tu buen desempeño en el pasado no garantiza tu éxito en el futuro. Podemos sentirnos tentados a bajar la guardia por cualquier cosa, los afanes, los problemas, las enfermedades, pero nuestras vidas tienen que ser ejemplo. Debemos mantener la guardia en alto hasta el día que muramos o hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Siempre tenemos que mantener la guardia arriba. Pero para nosotros los cristianos, ¿cuál es nuestra guardia? ¿Cómo vamos a mantener nuestra guardia? Cuando oramos, cuando leemos y cuando nos congregamos. Es tener la guardia arriba. Es escuchar la palabra de Dios. Esa para nosotros es mantener la guardia arriba. Por eso quiero hablarte acerca de la victoria a la derrota. Y yo me basé en el libro de Reyes. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios de generaciones? ¿Verdad? Padre, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto y no sé qué tanto más. Dios es un Dios de generaciones. Entonces, ¿qué pasaría? Imagínate, yo quiero que te lo imagines. ¿Ya hiciste tu herencia? ¿Ya dejaste tus papeles en orden? Y unos pueden decir, pues yo estoy joven, estoy chavo todavía. ¿Qué pasaría si Dios dijera, ¿sabes qué? Mañana vengo por ti. ¿Arreglaste todo? O imagínate que Dios te dijera, a ver, mañana vengo por ti o te voy a dar un tiempo, arregla tus asuntos personales porque voy a venir por ti. Vas a morir. ¿Qué harías? No sé, cada quien, ¿qué haría? ¿Estamos preparados? Y por eso quiero hablarte de esta historia del libro de Reyes. Quiero hablarte del rey Ezequías, uno de los tantos reyes del pueblo de Israel. La Biblia dice que el rey Ezequías hizo lo bueno delante de Dios. Dice la palabra, su padre Acaz había levantado idolatría en el pueblo de Judá, en el pueblo de Dios. Pero cuando llega Ezequías a gobernar el pueblo, dice que él derribó todos los altares que había levantado a su padre. Toda la idolatría, la diosa de Acera, todo eso lo derribó. Y llevó al pueblo a tener una comunión nuevamente con nuestro Padre Dios. La Biblia dice que él hizo lo bueno delante de Dios. Tanto así dice la Biblia, que dice la palabra de Dios, que Dios estaba con él, que Dios lo bendecía, que todo lo que él hacía, Dios lo bendecía. Pero mira, en Segunda de Reyes, capítulo 20, verso del 1 al 6, en la traducción del lenguaje actual, dice la palabra: en esos días, el rey Ezequías, ¿qué le pasó? Se enfermó gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo. ¿Y qué le dijo? Dios dice que vas a morir. Así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes.
Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y ¿qué hizo? Oró a Dios así: Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Luego Ezequías, ¿qué hizo? Lloró con mucha tristeza. Verso 4. Isaías lo dejó, pero antes de salir al patio central del palacio, ¿qué le dijo Dios? Versos 5 y 6. Vuelve y dile al rey que yo, el Dios de su antepasado David, escuché su oración y ¿qué? Vi sus lágrimas. Dile que voy a ¿qué? A sanarlo y que le daré 15 años más de vida. Dentro de 3 días ya podrá venir a mi templo para adorarme. Además, por amor a mí mismo y a David, quien me fue fiel en todo, salvaré a Ezequías y a Jerusalén del poder del rey de Asiria. Imagínate esta escena. Dios dijo que va a venir por ti. ¿Tú crees que Dios no ha oído tu oración? ¿Tú piensas que Dios no nos escucha? Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos cansamos de orar, que nos cansamos de pedirle a Dios. ¿Cuántas veces a veces dicen, no, ya me cansé, no sano? Pues no sanas porque no oras, no clamas, no vienes a la iglesia, no te congregas, no vas al curso de matrimonios, no vienes los miércoles. Y dice, no me escucha Dios. Aquí dice que Dios escuchó las oraciones. ¿Y qué hizo? Oró. Tú y yo necesitamos estar orando todos los días. Es que mi esposo no cambia, pastor. ¿Y oras por tu esposo? ¿Lo bendices? ¿Lo obedeces? Pastor, es que mi esposa tiene un carácter. ¿Oras por tu esposa? ¿La bendices? Pastor, mis hijos son rebeldes. También aquí, ¿oras por ellos? ¿Le pides a Dios que sean siervos fieles, siervos obedientes? ¿O no hacemos nada? Bajamos la guardia y dejamos que el enemigo haga lo que quiera. Por eso, imagínate esa escena. Después de una vida de éxitos en la que pudo ver el mover de Dios en todo, de repente viene el profeta anunciando su fin de Ezequías. La reacción del rey es clamar al Señor, porque él sentía que todavía tenía mucho por hacer. Dice la palabra de Dios que escuchó ese clamor e inmediatamente le regaló, ¿cuántos días? 15 años. 15 años. ¿Cuántos queremos más vida? ¿Cuántos obedecemos la palabra? ¿Cuántos venimos a la iglesia? ¿Cuántos servimos? ¿Cuántos hacemos la voluntad de Dios? Pero quiero, dame. Pero ¿qué estoy dispuesto también a darle a Dios? Aquí dice que Dios escuchó sus oraciones y lo sanó, y aparte de que sanó, le regaló 15 años. En la Biblia es el único hombre que Dios le ha regalado tiempo extra. No hay otro. Así lo dice la palabra. Yo creo que esos 15 años era tiempo suficiente para cerrar su vida con broche de oro. Pero en vez de hacer algo espectacular para la gloria y honra de Dios, ese tiempo Ezequías bajó la guardia. En los últimos ramos de su vida se relajó, se desentendió de lo que pasaba. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 25 dice: pero Ezequías fue tan ¿qué? Orgulloso. ¿Habrá alguien orgulloso aquí? Soberbio. Puede haber, ¿verdad? Que no le dio gracias a Dios por su ayuda. Entonces Dios se enojó tanto que decidió castigar a Ezequías y también a todos los de Judá y de Jerusalén. Imagínate una oportunidad así, era para que le echara ganas y terminara con todo. Pero contrariamente, Ezequías se hizo amigo del mundo, amigo de Babilonia. Y fue entonces que todo se vino abajo. ¿De dónde te ha rescatado de Dios?
¿De dónde te ha salvado Dios? ¿De dónde? A mí que no se me olvide de dónde Dios me rescató, que nunca se me olvide de dónde me rescató Dios. ¿De dónde? Y a todos nos puede pasar. Nadie está exento de bajar la guardia, de caer en alguna situación. Primera de Corintios 10:12 dice la palabra de Dios: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nadie está exento. Un boxeador, o sea, va a ganar el que esté más preparado, va a ganar el que siempre tenga la guardia arriba, va a ganar y va a tumbar a su enemigo. Pero si baja la guardia, está rendido, está noqueado y ya no se levanta. No sé, los que han visto, yo he visto el box y de repente caen mal, caen feo. ¿Por qué? Porque los conectaron sabroso y cayeron. El diablo es así, quiere tumbarte. Ahora, yo te pregunto, iglesia, ¿has conocido a alguien así? Alguien a quien tú conocías que servía, que admirabas, que estaba apasionado por la obra de Dios, que tenía el fuego y que predicaba y que iba y que venía. No sé si has conocido gente así. Yo he conocido gente así. Durante el tiempo que tenemos aquí en esta casa, en esta iglesia, yo no conozco otra casa, yo no conozco otra iglesia. Es la única donde Dios me plantó, donde Dios me sembró y donde Dios va a hacer que yo, mi esposa y yo demos fruto. No hay otra. Yo no sé, tal vez vienes de otra iglesia y está bien, pero la idea es de que tú te siembres, quedes y des fruto, porque ese es el propósito de Dios. Entonces, desde hace 16 años yo vi gente apasionada por la obra de Dios. Fueron un ejemplo para mí. Yo los veía y yo dije, yo quiero ser como fulano, como sutano, como mengano, como perengano, porque veía el fuego de Dios en ellos. Yo veía cómo servían, cómo estaban apasionados por la obra de Dios. Nos tocó verlos a mi esposa y a mí. Una persona que ardía en amor a Dios, cuyo fuego contagiaba a todos alrededor suyo, pero que hoy se encuentran lejos del cuerpo de Cristo y lejos de Dios. Yo recuerdo gente que eran así apasionados, pero que en el presente se han aburrido de las cosas de Dios o se burlan muchas veces de los cristianos. Y déjame decirte una cosa: una persona aburrida es aquel que bajó la guardia, porque Dios no hace gente aburrida ni tampoco amargada. Ríanse pues. Pero bueno, quiero que regresemos a la historia de Ezequías. En el tiempo, en esos 15 años que Dios le dio la oportunidad de vida, dice la palabra que tuvo un hijo que se llamó Manasés, otro rey del pueblo de Dios. Pero Manasés, dice la Biblia, que fue el peor rey del pueblo de Dios, porque todo lo contrario de lo que hizo su papá al principio, dice la Biblia que él fue peor, el peor rey. Manasés creció siguiendo el ejemplo de su padre, amigo del mundo. Su padre, no el de su padre, apasionado y reformador de su pueblo. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le estás dando tú a tus hijos? ¿Eres un hombre, una mujer que viene, que adora a Dios, que no falta a la iglesia? ¿O le dices a tus hijos, ve a la iglesia y yo no voy? Ora, yo no oro. Lee, yo no leo. ¿Qué ejemplo le estamos dando nosotros como papás a nuestros hijos? Aquí Manasés aprendió cuando Ezequías andaba en el mundo, y Manasés aprendió eso, lo malo, y él hizo idolatría. Dice la Biblia que él hizo cosas aberrantes también a Dios. Fue el peor rey que ha tenido Israel. Y sin entrar en muchos detalles, te voy a mencionar que Manasés reconstruyó los altares que su papá había tumbado en sus buenos años. Desafió a Dios mismo en su casa y en su altar, porque practicó magia, adivinación, se comunicaba con los muertos, hizo cosas terribles. Pero quiero que nos enfoquemos en una cosa: ¿dónde aprendió eso? En casa, con su papá. ¿En qué momento? Durante el tiempo que su padre se hizo amigo del mundo. Ahí él tuvo el ejemplo de un hombre que no pensó,
no pasa nada. ¿Cuántos de nosotros cada semana deberíamos estar acá escuchando una palabra de Dios? No pasa nada, hoy no voy, me voy a relajar. No pasa nada. ¿Qué tiene de malo que mis hijos anden con otros amigos ahí en el mundo, que se junten con gente que no edifica su vida? No pasa nada. Se van a un concierto que no es de Cristo, no pasa nada. Vamos a una pachanga, no pasa nada. Bueno, sí pasa porque nos desvelamos. Entonces, ¿qué tiene de malo que quiera experimentar con las cosas de allá afuera? Tenía de malo que estaba bajando la guardia. Hay muchas personas que no están ganando sus batallas en la vida cristiana porque no están dispuestos a pelear, porque no están dispuestos a levantarse y vencer. No queremos orar, no queremos venir a la iglesia, no queremos congregarnos, no queremos comprometernos, no queremos servir. Venir cada semana y sentarnos, pues qué padre, está bien. Pero comprometernos con el Señor, servir en la obra de Dios. La palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros pocos, que roguemos al dueño de la mies para que envíe más obreros. Necesitamos gente que ayude, que se comprometa, que venga, que sirva, que se sienta ese fuego, esa pasión por servirle al Señor. Sí voy a servir, pero cuando yo pueda, cuando yo tenga tiempo. No, necesitamos el fuego de Dios. Por eso, a veces no estamos dispuestos a pelear, mucho menos a vencer. Y tenemos un modelo a seguir. El modelo a seguir es Jesucristo, nadie más que Él. Pero Manasés comenzó a seguir el ejemplo de su papá. Y esto no justifica su decisión ni su manera de vivir. Y si estudiamos bien a los reyes que sucedieron a Manasés, vamos a ver que uno de ellos fue su nieto Josías, quien no tenía un modelo ejemplar de cómo vive un buen hijo de Dios. Él no conocía de la palabra. Josías, el nieto de Ezequías, no conocía. Había aprendido de su padre Manasés lo malo, lo negativo. Un día, dice la palabra, que encontró unos manuscritos antiguos, una parte de lo que es la Biblia. Y eso bastó, iglesia, para encender un fuego dentro de él. Es entonces cuando decide volver a los caminos del rey David y lidera entre su pueblo un avivamiento a la adoración a Dios. Te digo, tal vez tú no quieras servir, pero ora para que tus hijos, y si tus hijos no quieren, ora para que tus nietos, pero que haya alguien de tu familia que se mantenga firme en las cosas de Dios. Es fácil decir, no voy, tengo mucho trabajo, hay que lavar, es el único día que tengo que planchar oreja. No importa, ven, escucha la palabra, Dios te va a hablar, Dios va a mandarte una palabra para que podamos estar al tiro. Y fíjate, el modelo de Josías fue la palabra de Dios. Iglesia, tal vez tú no tengas un modelo a seguir en tu casa, pero eso no justifica que no seas apasionado. En Jesús y en su palabra tienes los mejores modelos a seguir, y a la vez te conviertes en alguien que va a inspirar a otras personas. Quiero decirte una cosa, que cuando hay fuego en tu corazón, Dios va a levantar alrededor tuyo gente que quiera seguirte y bendecirte. Pero necesita verte apasionado, necesita verte con ganas de venir, de escuchar la palabra de Dios, que no faltes. Pero si faltamos, ¿cómo le puedo decir a nuestros hijos, vengan, si yo ni vengo? Oren, si yo ni oro. Lean, si yo ni leo. ¿Cómo? ¿Con qué autoridad les podemos decir, háganlo? Y bueno, hay muchos jóvenes acá y podrán decir, bueno, yo no soy papá, pero eres un ejemplo a seguir. Los cristianos somos muy criticados, muy juzgados, muy señalados. Mira, y eso que va a la iglesia. Por eso nuestro testimonio, iglesia. ¿Qué ejemplo estás dando a tu familia, joven? ¿Eres obediente con tus padres? Porque ahí está la bendición, dice la palabra.
Honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días, para que te vaya bien. Pero si nosotros como adultos no honramos a nuestros padres, no honramos a nuestros líderes, no honramos a nuestros pastores, ¿cómo queremos decirle a los hijos que honren al padre y a la madre? ¿Cómo? ¿Con qué autoridad moral y espiritual lo hacemos si nosotros no lo ponemos en práctica? Así es que, joven, tú eres un ejemplo en tu familia. Tal vez tu familia no conoce de Cristo, tus amigos en la escuela, en tu trabajo, a una persona nueva que llegues a conocer, somos un ejemplo a seguir. Por eso es tan importante nuestro testimonio, por eso es tan importante mantener la guardia siempre arriba, orando, leyendo, escuchando la palabra de Dios. Porque aquí podemos hablar bien bonito, pero allá afuera, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es mi testimonio? ¿Cuál es? Tal vez mucha gente dice: yo quiero ser como él, veo que va a la iglesia, ese joven que está en la alabanza, esa chica que canta bonito, yo quisiera ser como ella. Somos ejemplos a seguir. Por la palabra que Dios ganó, tú ya ganaste, iglesia. Porque Él fue a la cruz, Él ya venció, y por eso tú y yo somos más que vencedores. Manasés estuvo toda la vida con la guardia abajo, haciendo desastres. En el peor momento de su vida lo llevaron preso sus enemigos. Y fíjate lo que dice la palabra en Segunda de Crónicas, verso 33, del 12 al 13. Allí, mientras sufría una tal humillación, Manasés, quien no conoció de Dios, quien hizo idolatría, quien hizo lo malo, dice, le rogó a Dios que lo perdonara. Se humilló tanto delante del Dios de sus antepasados que Dios, ¿qué hizo? Escuchó su oración y lo perdonó. Además, le permitió volver a Jerusalén para reinar sobre Judá. Solo así pudo Manasés comprender que su Dios era el Dios verdadero. Manasés no hizo cosas buenas dentro del reino de Dios, pero al final dice que se arrepintió, que pidió perdón, se humilló delante de Dios y Dios escuchó su oración. Yo no sé cuál sea tu pasado, yo no sé todo lo que hayas vivido, pero si tú le pides perdón a Dios, Dios te perdona, y Dios ya nos perdonó. Pero necesitamos cambiar también. Esto es lo más hermoso de esta historia, iglesia, porque la guardia de Manasés siempre estuvo en el piso, pero en el último round se acordó de Dios y levantó su vista a él, se humilló, pidió perdón y el Señor lo restituyó. Cuando Ezequías recibió la noticia que iba a morir, ¿qué hizo cuando Dios le dijo que iba a morir? ¿Qué hizo Ezequías? Oró, dice, oró a Dios y le pidió: Señor, acuérdate de todo lo que he hecho por ti. Pero su hijo Manasés, fíjate, por su parte no había hecho nada bueno, ni una sola obra buena, como para pedirle a Dios que le recordara. Y sabes qué es lo más importante, iglesia, que de eso se trata la gracia. Eso es la gracia. Esa es la gracia de Dios que tenemos disponible tú y yo, porque por gracia somos salvos, dice la palabra. Dios no vio el pasado de Manasés, sino que se adelantó un poquito en el tiempo y vio a Jesús que habría de morir en la cruz por nosotros y también por él. No importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado, no importa, hay gracia disponible para ti y para mí. No se trata de lo que hayas hecho tú o de quién hayas sido antes, se trata de quién es Él y de lo que hizo en la cruz. De eso se trata, de la gracia, de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros fue a la cruz, por nuestros pecados. A eso fue. Esa es su gracia, esa es su misericordia. Por eso, en este tiempo no se necesitan personas con una etiqueta que diga cristiano. Todos tenemos batallas personales, pero tenemos que entender que nos van a costar. La salvación es gratuita, pero para que las bendiciones de Dios y su vida se manifiesten en nosotros, tenemos que pelear la buena batalla. Tenemos que pelear. Nosotros como pastores oramos, nuestros pastores oran por nosotros, pero cada uno de nosotros necesitamos enfrentar todos los días una pelea.
Y no es con nuestras fuerzas, sino es con el poder de su Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es a través de la oración, a través de congregarnos, a través de estar constantemente en las cosas de Dios. Pero si no venimos, estamos bajando la guardia. Algunos quieren ser cristianos, salud, pero sin pagar el precio. Ay, que ore el pastor, ay, que oren los líderes, ay, que el pastor vaya a predicar aunque yo no venga. Yo lo veo en el Facebook y está bien, qué bueno que te conectas también, pero no es lo mismo verlo en la televisión que estar en el fuego de su presencia. Pablo nos dice que tenemos que entregar nuestro cuerpo como un sacrificio para Dios, para que Dios pueda hacer su voluntad en nosotros. Tenemos que separarnos todos los días para Dios. Necesitamos levantarnos y consagrarnos para poder vencer. Necesitamos mantener la guardia arriba. Necesitamos estar orando. Necesitamos estar congregándonos. Necesitamos que haya cambios en mi vida. Puedo conocer la Biblia, puedo venir a la iglesia todos los días, puedo hincarme, puedo llorar, pero si no cambio, de nada sirve. En vano es todo lo que Jesucristo hizo en la cruz. Necesito cambiar, que haya cambios en mi vida. Necesito. Si no cambio, ¿de qué me sirve venir a la iglesia? Y yo sé que Dios lo va a hacer, pero necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Un boxeador debe sacrificarse para ser el mejor. Tiene que tener cierta condición y tiene que tener cierto peso dependiendo su categoría. ¿Y sabes, iglesia? Nosotros también como cristianos necesitamos tener cierto peso, pero gracias a Dios es un peso espiritual. Los boxeadores no llevan una vida cualquiera. Écheme 2 tlayudas, otros 5 quesadillas. Llevan una vida disciplinada, se alimentan bien, entrenan. Para una pelea de campeonato se abstienen de muchas cosas. Necesitan estar entrenando constantemente. Tú y yo necesitamos estar siendo entrenados en la iglesia, porque aquí es donde nos estamos siendo preparados para enfrentar allá afuera los problemas, las necesidades, las enfermedades, un problema con un familiar, una situación, cualquier problema. Aquí es donde estamos siendo entrenados para lo que vamos a enfrentar allá afuera. Un boxeador se la pasa haciendo ejercicio, se la pasa pegándole a la suegra, se le pasa pegando a la pera constantemente, porque tiene que ser bien exacto en sus golpes. Eso hace un boxeador en lo natural. Tú y yo necesitamos estar orando. Tú y yo necesitamos conocer las promesas de Dios para vencer al enemigo allá afuera. Así también debemos ser nosotros como cristianos. Cuando vamos a la iglesia nos estamos entrenando. Y sabes, iglesia, Jesús es nuestro coach. Jesús es nuestro entrenador. Y Jesús nunca ha perdido una batalla. Nunca ha perdido. Entonces tenemos al mejor coach, tenemos al mejor entrenador, y Él nos quiere ver vencedores, iglesia. Iglesia, muchos quieren el fuego de Dios, pero no quieren ser el combustible. Si tú quieres ver victorias en tu vida, es necesario que pagues el precio. Necesitamos venir, necesitamos orar. Hay gente allá atrás que llega temprano para estar orando. ¿Cuántos estamos dispuestos a llegar temprano para entrar a la oración, para entrar a la intercesión? Ay, que lo hagan los líderes, ay, que lo hagan los pastores. La gran diferencia entre la vida cristiana y una pelea de box es que nosotros no peleamos en nuestras propias fuerzas, peleamos en el poder de Cristo. Tú y yo no podemos vencer al diablo por nosotros mismos, pero hay uno que ha peleado nuestras batallas como un poderoso gigante, y ese es Dios. Dios
quiere darnos una recompensa, y su recompensa se encuentra al final de la pelea. Las batallas en la vida cristiana son pasajeras, pero los buenos peleadores son para siempre. El ser un buen cristiano y permanecer nos llevará a una vida de bendición y vida eterna. Cristo quiere verte vencedor. Iglesia, acostúmbrate a ganar, acostúmbrate a ser un vencedor. La palabra de Dios en Filipenses 4:13, ¿qué dice? Nada más Tommy se lo sabe. Otra vez, Filipenses 4:13. Ahí están las promesas de Dios. Él nunca nos ha dejado, Él nunca nos ha desamparado, Él siempre ha estado con nosotros. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, enfermedad se va, porque a través de la oración se vence, se rompe todo yugo, se rompe toda maldición generacional. Pero necesitamos estar en la pelea, necesitamos estar orando. Repite conmigo, iglesia: tú nunca bajaste la guardia por mí. Otra vez: tú nunca bajaste la guardia por mí. Por eso yo me levanto por ti y me entrego a ti. Dile. Tenemos que entregar nuestra vida, nuestro cuerpo al que nos va a dar vida eterna. Necesitamos personas que se levanten con la guardia en alto, apasionados, entregados, porque eso es para lo que Dios te llamó, iglesia. Hay alguien que nunca bajó la guardia por nosotros, y fue Jesucristo, porque dice la palabra que aún Él iba con gozo a la cruz del Calvario. Hoy Dios te ha hecho más que vencedor. Necesitamos gente apasionada, gente con fuego, gente que quiera servir, gente que esté entregada para la obra de Cristo. Se van a abrir más iglesias, se va a extender el reino de Dios, pero ¿quiénes van a ir? Mi esposo y yo ya estamos viejitos, los jóvenes. Así es que vamos a cantar, vamos a adorarle al Señor.